Simnost es el tema principal del día. Bueno, hoy vamos a analizar dos cuestiones principales. La primera son los combates en Donbass. Allí, en general, a las Fuerzas Armadas de Ucrania no les está yendo muy bien. Parece que no hay una catástrofe, pero sí hay amenazas de todo tipo, y de todo eso vamos a hablar hoy. Y lo segundo es el ataque de drones ucranianos más masivo en toda la historia de la guerra contra la Federación Rusa, y además hay problemas con el combustible y todo eso. En general vamos a discutir todo esto y si nos da tiempo veremos un par de cosas interesantes más. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Antes de que empecemos les voy a mostrar un video que de verdad no tiene ningún límite. Creo que ya han escuchado más de una vez sobre las redadas de reclutamiento forzoso y todo eso, pero ahora resulta que los cazadores de personas, o sea, esos mismos del centro de reclutamiento, no solo movilizan personas, sino también perros. Ayer simplemente robaron un perro frente a los dueños, lo robaron. Esto ya es una locura. Aquí vemos de nuevo, hay mucha violencia en estos videos y vemos como uno de los del centro de reclutamiento lleva lo que parece ser un Fox Terrier a la camioneta, lo lleva y luego por alguna razón todos estos personajes corren detrás de él y además corren de manera coordinada. Da la impresión de que están haciendo una carrera a campo traviesa. Después probablemente el dueño de este perro sale corriendo detrás de ellos y luego ¿qué hacen? Se van. En resumen, el problema es que luego encontraron a este perrito con las patas rotas. Imagínense, o sea, el nivel de crueldad de estos sujetos ni siquiera los llamaría personas, los que secuestraron a este pobre perrito. Si lo hicieron por maldad, probablemente porque no lograron reclutar por la fuerza al dueño del perrito, le rompieron las patas. Y luego seguramente dirán que se cayó de un pino. O como suelen hacer, alguien muere, matan a alguna persona en sus sótanos o donde sea, y luego dicen que el tipo se cayó solo al piso de cemento o que le dio un infarto o cualquier otra cosa. En fin, es una barbaridad. Pero bueno, con esas condiciones, claro que los que son reclutados a la fuerza no tienen ningún espíritu moral alto como para lanzarse con todo contra el enemigo. Y las consecuencias se ven en el frente. ¿Y qué pasa en el frente aquí? El ejército ruso se ha acercado al principal bastión de la defensa ucraniana en Donbass. Aquí resulta que el ejército ruso logró regresar a la aglomeración de Kramatorsk y Slaviansk desde 3 lados a la vez. Capturar la mayor parte de Konstantinovka, avanzar en dirección a Slaviansk y comenzar el asalto a la ciudad de Limán al norte del río. Aquí se muestra el mapa donde todo esto está indicado. Y de nuevo, les recuerdo que este es el cinturón de la llamada fortaleza. Después de él ya no es la estepa, pero de todos modos ya no hay tantos refugios ni fortificaciones y en consecuencia no será tan fácil afianzarse. Por eso se aferran a todo esto en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Lo primero que tenemos es Konstantinovka. Aquí está el mapa de los combates actuales. Pueden ver que donde está en rojo, ahí es donde hay avances nuevos. Zonas. Y los combates en las afueras de esta ciudad comenzaron a finales de octubre del año 25. Para el asalto se crearon dos grupos de ataque formados por tropas del Distrito Militar del Sur. El primero avanzaba desde el sur y el segundo desde el este. En SU lograron crear una defensa poderosa que no pudieron superar durante mucho tiempo. Después, pequeños grupos de asalto se infiltraban por las edificaciones de la ciudad. Parecía que no funcionaba, pero últimamente las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia se han concentrado en destruir la logística. Atacaron con drones y bombas aéreas las principales carreteras al norte de Konstantinovka, así como las represas de los embalses. Como resultado, la unidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sur tuvo que ser abastecida exclusivamente por drones. Recientemente vi un video en YouTube que subieron soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, quienes de nuevo prácticamente están encerrados en algún sótano, en un búnker, refugio, y se quejaban de que ni siquiera les envían drones, ni siquiera agua potable, es decir, hay enormes problemas de logística allí. Ahora, en general, tanto las Fuerzas Armadas de Ucrania como las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están dirigiendo sus ataques a las cadenas logísticas, precisamente esperando que el enemigo, debilitado por el bajo nivel de suministro de combustible, alimentos, agua y también de equipo y municiones, vaya cediendo posiciones poco a poco. ¿Qué tenemos aquí después? Así, simultáneamente, dos grupos de combate rusos comenzaron a rodear la ciudad por las afueras oeste y este. Otro grupo avanzaba hacia el centro. Y para ese momento todos ellos alcanzaron los suburbios del norte de la ciudad cortando las carreteras que llevan a Kramatorsk. En los últimos días parece que hay menos drones que contrarrestan a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, pero probablemente las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvieron que reubicar a los operadores en posiciones más alejadas. En resumen, lo más probable es que todo haya terminado para la ciudad, todo.
En los barrios del sur y del centro todavía quedan posiciones ucranianas que están siendo constantemente bombardeadas. Bueno, y probablemente todavía haya gente ahí, pero nadie los está evacuando, y lo más probable es que nadie tenga la intención de hacerlo. Es posible, dicen los expertos, que las Fuerzas Armadas de Ucrania establezcan una nueva línea de defensa en las afueras del norte de Konstantinovka, aquí lo muestra el mapa, para no dejar pasar más allá a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Bueno, y esa línea se va a construir naturalmente en condiciones terribles, bajo ataque, o sea, eso representa problemas extremadamente graves. Si de repente Konstantinovka cae por completo, entonces las tropas rusas podrán atacar desde el este y el oeste en dirección a Drushkovka, es decir, podrán salir a la retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, y salir a la retaguardia siempre conlleva enormes problemas, porque hay que defenderse por todos lados, y normalmente nada bueno sale de eso. Después de la captura de Konstantinovka, lo más probable es que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa intenten reanudar la ofensiva. El siguiente punto es el río Seversky Donets, y a lo largo de su línea en general se lleva a cabo la operación militar. Continúan los intentos de avanzar hacia Slaviansk a lo largo de ambas orillas del río. En la orilla norte, lo principal es la ciudad de Limán. Es, en general, un nudo fuerte de caminos locales. Sus afueras fueron tomadas aún en el otoño del año 25, pero hasta ahora no han sido capturadas completamente. Ahí hubo combates intensos y hasta ahora siguen ocurriendo. Además, hay otro grupo que intentó abrirse paso hacia el punto de captación de agua del canal Seversky Donets-Donbass. Ambos ataques están relacionados con el objetivo común de capturar ese territorio, pero hasta ahora no lo han logrado. Las contraofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania retrasaron el asalto a la ciudad por varios meses, pero las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lograron reunir fuerzas y este mes, en junio, se ha intentado un asalto general. La infiltración fue a través de la zona urbana, y todo esto llevó a una crisis en ese punto de la defensa ucraniana. En los días 20 de junio, es decir, ahora mismo se ha visto a los asaltantes rusos en todos los distritos de Limán. Nuevamente, la caída de esta ciudad puede causar enormes problemas para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahí hay problemas logísticos, militares y de todo tipo, incluyendo sociales, políticos, y también la moral va cayendo poco a poco. Porque si ciudades así, fortalezas, no son capturadas, ¿qué pasará con las demás? Y el objetivo más cercano de la ofensiva rusa es el pueblo de Nikolaevka, a orillas del río Seversky Donets, junto al cual se encuentra la toma de agua del canal. Si de repente las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa logran capturar esta región, entonces las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían abandonar la orilla norte. Luego, ¿qué asentamientos? Esto también es sumamente importante. Pokrovsk y Dobropole. Aquí la operación principal es avanzar hacia el norte con el objetivo de cortar la aglomeración de Kramatorsk de las regiones occidentales de Ucrania. Pero no funcionó. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania logró fortalecer este sector. En medio año, los ucranianos no lograron realizar contraataques significativos, pero aún así, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están siendo fuertemente contenidas, ya que solo lograron capturar una pequeña aldea vecina y ni siquiera llegaron a las afueras de Dobropolye. Pero ahora hay una crisis en la defensa. El asunto es que las fuerzas de asalto llegaron al pueblo Shevchenko, al sur de Dobropolye, y antes se mencionaba que esta era la principal base en la retaguardia cercana de Shevchenko. Al pueblo se llevaban suministros en vehículos y después los soldados iban a pie hacia el frente, pero ahora el frente ya está justo en Shevchenko, por lo que los problemas son enormes. Eso es en cuanto al Donbass. En cuanto a la región de Zaporilla también hay problemas, aunque no tan grandes. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron una serie de contraataques en el flanco norte de las tropas rusas. Y la operación anterior tuvo éxito, aunque limitado. Ahora se están trasladando reservas y se reanudan los ataques en varias direcciones alrededor de Berezovoye y Ternovoye. Todo esto también está ocurriendo. El objetivo de todos estos contraataques es la carretera entre Velika Novosilka y Guliaipole, por la que se suministra a todo el grupo ruso. También, nuevamente se está cortando la logística con la esperanza de que el ejército de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se debilite y que la intensidad del conflicto, por así decirlo, disminuya. Eso es en cuanto al propio Donbass y Zaporilla. Ahora pasemos a la segunda parte. Aquí ya los ucranianos están atacando y el ataque no es con tropas, sino con drones. Y esta noche se enviaron a Rusia alrededor de 600 drones. Probablemente es el ataque más fuerte que ha habido contra Rusia por parte de Ucrania. Y en general los resultados también son muy significativos. En este ataque no se logró repeler todo. En la noche nos informan del 25 al 26 derribaron 660 drones ucranianos, 13 regiones del país estuvieron bajo ataque. En fin, aquí hay muchos, no tiene sentido enumerarlos.
47 drones fueron derribados solo al acercarse a Moscú. Cerca de Tula, una empresa industrial resultó dañada. Y luego se registraron daños en la región en las líneas eléctricas. Allí, en la refinería, ahora hablaré de ellos con más detalle, hubo daños en las instalaciones. Instalaciones energéticas en la región de Belgorod. En general es un gran problema. En respuesta, en Rusia propusieron atacar Odessa. Bueno, en general la atacan todo el tiempo, no sé para qué es esa propuesta. Sin embargo, en cuanto al ataque, también se incendiaron objetivos en Crimea. El 25 de junio, los drones de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania alcanzaron 38 objetivos en la península. Entre ellos había 3 estaciones costeras de radar, instalaciones energéticas, depósitos de combustible y logística. De nuevo, logística, logística, logística. Fueron atacados 3 radares y también un depósito de combustible. Por cierto, hay un gran problema con el petróleo y todo eso. En Rusia ahora prácticamente en todas las regiones hay estos mismos problemas. Aquí tenemos un gran problema con el petróleo como resultado de este ataque y de ataques anteriores. Y por ejemplo, se los voy a mostrar. Fila. O sea, de nuevo, simplemente va un hombre en su coche o una mujer, no sé, y se muestra la fila para la gasolina. Es un gran problema también en otros lugares, por cierto, también en el puente de Crimea, ahora parece que todo está bien con él. Pero lo cerraron durante 6 horas en la fila, hay casi 3.000 autos. Literalmente creo que ayer hablaba de 600, 650 autos y ahora ya son 3.000. Se formaron filas en la entrada al puente de Crimea que conecta a Rusia con Crimea. A las 10, hora de Moscú, que es la hora en que se grabó el video hace una hora, había 980 autos esperando la inspección manual del lado de Kerch y 1080 del otro lado. El tiempo de espera es de 3 a 4 horas. Bueno, en general aquí tampoco hay nada bueno. Después también hay problemas con el combustible. Aquí está el mayor problema. Problemas con los autos. Bueno, creo que ya lo han visto ustedes mismos. Además de todo, hay un colapso de transporte relacionado con los ataques de drones. La gente no puede ni llegar ni salir. En algunos aeropuertos todo está bien, pero cada vez más tienen que esperar horas y hasta días para su vuelo. Por ejemplo, el 16 de junio, después de un ataque de drones, hubo un colapso en el aeropuerto de Krasnodar. Los pasajeros esperaron durante horas, algunos 14 horas, otros 20. Algunos, bueno, tienen suerte. Pero dicen que la situación ya no es solo extraña, sino crítica. De esto habló en enero una bloguera llamada Ana. Y después de aquí tampoco tiene sentido seguir leyendo. Aquí hay muchísima información sobre lo complicado que es todo esto, pero en verdad sí hay problemas con los drones que atacan la infraestructura de transporte y los aeropuertos, y además a esto se le suma el problema del combustible. Por supuesto que no se puede esperar nada bueno. Luego, ¿qué tenemos sobre los ataques? En Ufa dicen que la refinería de petróleo, ahí también hay un problema. Los drones ucranianos recorrieron casi 1.500 kilómetros, aquí se puede ver el humo. En la noche del 25 de junio, los drones atacaron 2 instalaciones petroleras. Fueron atacados, respectivamente, un depósito de petróleo en la región de Krasnodar y una refinería de petróleo en Ufa, a miles de kilómetros de la línea del frente. Está claro que esto no terminó bien, y la crisis de combustible se agravó. Luego, además de esto, Zelensky también anunció una especie de operación de influencia sobre Rusia que duraría 40 días. ¿Qué es eso? ¿Es otro plan de victoria a través de Hiroshailandsplan o algún otro plan similar? Pero, sin embargo, para el SBU se aprobó una operación de influencia de 40 días sobre Rusia con el objetivo de lograr el fin de la guerra. Sobre esto, Zelensky lo informó en su canal de Telegram tras la reunión con el jefe del servicio secreto Evgeny Yumara. Fue el propio Jumaro quien declaró que según nuestro plan, en relación con las sanciones de largo alcance, así no llaman a los drones, Dios mío, misiles. Es una broma que se repite. En resumen, resulta una crisis. Según Zelensky, el SBU tiene los índices más altos de protección de las posiciones de Ucrania en el frente gracias al uso de drones de diferentes tipos. Así están las cosas. Ahora, hay problemas de un lado y también del otro. No se ve el final de todo esto, lo cual confirman por supuesto también los líderes más poderosos.
Aquí, como siempre, hay muchos, todos quieren hablar y vamos a mostrarles a algunos de ellos. No podremos mostrar a todos, pero de todos modos, encendamos la televisión, pongamos a Tuku que baila la danza Tuki. Plan de victoria, victoria, victoria. No funcionó. Sí, y estos tampoco salen, pero ¿qué se puede hacer? Ahora veamos a estos representantes de la alta sociedad. A ver, ¿a quién mostramos primero? Bueno, aquí hay dos evasores del servicio militar justo del sur. Como siempre, Zagorebshi y Laptin, que hace poco estuvo en Italia y también en Estados Unidos. El hombre no trabaja, se dio de baja del ejército por su propia voluntad. Un oficial o un soldado puede darse de baja, por supuesto. El hijo de un juez, ¿qué va a hacer? Así es como funciona el ascensor social horizontal, se podría decir, que influyó en el destino de esta persona. Se puede no trabajar y disfrutar de los streams con Yuka, ahora está en forma, y la membresía en la Alianza de Defensa de hecho Ucrania es el único porque Europa quiere, eso lo sabemos, porque los que no se fortalecieron nos prendieron por eso con el sur. Defensa con una cerca. Eso. Ucrania es un puercoespín de acero con púas, es el chaleco antibalas de esta misma Europa. De nuevo, pregúntenle a los militares en el frente si quieren ser el chaleco antibalas de Europa. O, como dicen de nuevo los propagandistas, si no vas a defender a tu familia, pregúntale a cualquier militar. Él quiere defender Europa, algún militar ucraniano irá a defenderla. ¿Para qué demonios? Perdón por la expresión. Esta es Europa que de repente hay que defender a costa de su propia vida, su salud, el bienestar de su familia y demás y demás. Eso es, bueno, un idiotismo al cuadrado, simplemente. Está claro que estos personajes ni siquiera entienden lo que están diciendo, y que los vean desde el frente van a escupir, porque Europa no le importa a ninguno de ellos, ni a los militares ni a los oficiales. Pero siguen balbuceando cualquier cosa, no hay ninguna lógica, la verdad ni siquiera entiendo para qué hacen esto, ya contaron sus historias, ya salieron al aire. ¿No les cortaron el internet? Pues hablen de eso. ¿Qué tan poderosos son allá, Sanich? ¿Qué bien se está en la guerra? Eso es lo que a veces hacen en principio. ¿Cómo hay que proteger a sus familias? ¿Y para qué le cuentan a la gente en Ucrania que son el chaleco antibalas de Europa? Pues los están enfureciendo, caray. Hay una Unión Europea de Defensa hasta el fin del siglo. Y decir, acéptenos como miembros y nosotros nos unimos como miembros de la Unión Europea de Defensa. Entonces terminamos. Bueno, esto es como antes, era un meme sobre ser miembro de Pipe and Sam. Únanse y nosotros, si no lo han escuchado, véanlo. Ese meme tiene como 20 años probablemente, apareció desde los inicios de internet. Era muy gracioso. Ah, sí, y aquí también hay, por supuesto, de todo tipo. Por ejemplo, el diputado Barbón. Él, al parecer, piensa que mientras más larga la barba, más... Vaya, el periodista bronceado de la izquierda casi se mezcla con la pared. Tal vez, claro, sea un sistema así. El tema del camuflaje, cuando te mezclas con la pared no te ven y puedes esconderte de lo que sea. La barba también puede ocultar la cara de este personaje. Inmediatamente viene a la mente el personaje Wookiee de Star Wars, pero no lo vamos a recordar, porque ¿para qué recordar al personaje Wookiee? La verdadera tarea es para ciudadanos muy serios y lo será. Nosotros entendemos perfectamente cuál es el potencial, y eso para nosotros... Nosotros entendemos perfectamente cuáles son los potenciales. ¿De quién? ¿Del personaje bronceado de la izquierda o del personaje barbón a la derecha? ¿Quién de ustedes? En serio esto. ¿A la derecha o simplemente no es una presencia natural? En serio, esto de aquí. El potencial de los recursos naturales en Ucrania, el potencial de los ucranianos y... Es decir, todo el cálculo es que Ucrania es el chaleco antibalas de Europa. Luego se pueden usar los recursos en Ucrania, luego se pueden usar los recursos humanos en Ucrania, y al final el diputado podrá por fin cuidar bien de su barba. Eso es maravilloso, en mi opinión. Nuestra economía, en realidad, puede crecer entre 5 y 10 veces. ¿Como resultado de qué? Como resultado de que se llevarán los recursos ucranianos y a los hombres al frente, y de inmediato la economía crecerá. Hay algo que no entiendo. Bueno, obviamente los diputados, como ese diputadillo que habló y contaba que los ciudadanos tienen una legislación y los militares otra legislación. En general, cada ciudadano tiene su propia legislación. Eso fue sumamente desconcertante. Luego hay otro personaje así que también siempre está hablando y por supuesto nunca ha servido en ningún lado. Bueno, un personaje con el apellido Mainko no va a pelear. ¿Por qué a nosotros nos dicen que lancemos drones sobre Minsk? A nosotros, otra vez a nosotros. Bueno, ve, toma un dron, sal a la calle y lanza drones sobre Minsk. Es más, o sea, algún personaje está amenazando a la vecina República Pacífica, la República de Bielorrusia.
¿Por qué? Pues la verdad no lo sé. Además, apenas ayer Lukashenko dijo, lo mostré en el video, que Bielorrusia no participará en ninguna guerra. Y le dijo a Grislov, el enviado especial de Putin, que no vamos a participar aquí. Supuestamente algún tal Skonapel está siendo rescatado por Mañko Skonapel, así lo vamos a llamar. Y Mañko Skonapel dice que hay que bombardear Minsk. A veces no me cabe en la cabeza esto de ellos, no lo vamos a nombrar. No sé qué es esa bomba Nagatu, pero sé que es una bomba. Yo sé qué tipo de bomba es. El 0.427 está cerca del objetivo, no sé, contra alguna arboleda cercana, pero de todas formas da igual dónde golpear, solo golpeen en algún lugar. La periodista también parece ver caricaturas y pensar hasta la milla y tener... A San Petersburgo, hasta los Urales y hasta Kazán llegaban, como hasta Astrakán. ¿Y qué es Minsk? ¿Qué hay ahí? Bueno, Brovdiev ya dijo que hay 500 objetivos en el territorio de Bielorrusia que podemos atacar, pero si atacamos un par de decenas... Nosotros podemos atacar desde el lado de esos holgazanes. Miren qué rostro tan bondadoso, de inmediato provoca el deseo de creer todo lo que dice este personaje. Miren qué expresión tan humanista, tan vitalista, una persona muy agradable. Al parecer... Pues se puede emprender ahí, y también con nuestros misiles, ni si cuáles casi aparecerán por fin. No hay drones de esos, tampoco hay misiles, o sea, se podría atacar con misiles, pero no hay misiles. Mañko directo de la marihuana. Bien hecho, la economía de Bielorrusia simplemente se detendrá, pero Lukashenko muy obviamente se va a arrepentir de haber empezado esto. Bueno, entiendo. Que tenemos que rescatar a Mañka de ese mismo lugar de cáñamo. Empezará a atacar al enemigo junto con Dikim, con ese mismo Laptin, con Yuga y tal vez también con Samolyanam, a quien por alguna razón no se le ha visto desde hace tiempo. Ese es el exministro de Transporte, creo que ahora está acusado de evadir el servicio militar. Bueno, pues también a ellos los acusan, a él lo acusan, aunque también según contaba, y se tomó fotos en la trinchera, y le rompieron la pierna, luego la vendó con una sola capa de venda en la pierna rota. En fin, los hijos o los personajes siguen siendo los mismos, y uno de ellos también es Mañko. En fin, maravilloso, maravilloso, vamos a ganar de inmediato. Mientras más exiges con la exigencia de cordones, al parecer más cerca están esas fronteras, más cerca están esas fronteras de tu corazoncito. Es una lástima que físicamente no estén, pero están más cerca del corazoncito. La gente común ve esto, lo que está pasando, les estás vendiendo cualquier tontería, así están las cosas. Hoy es, ¿qué día es? Hoy es 26 de junio, así está la cosa. Suscríbanse al canal, no olviden comentar todos. Mientras tanto, otro material de video importante. Alrededor de 200.000 militares desde el inicio de la guerra a gran escala abandonaron sus unidades sin permiso. Hoy oficialmente tenemos 800.000 personas. No, 250, 350 está bien. Al caer entre una fila de cerditos.